desde el Centro de la Familia Cristiana en Sogamoso, Boyacá, Colombia. Los pastores David Bernal y Ruth Cáceres te invitan a recibir esta hermosa palabra bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Nuestro compromiso es llegar a las familias con el mensaje de Jesucristo para alcanzar la buena vida que Dios preparó para nosotros. Oramos para que este mensaje llegue a tu corazón. Les invito para que abramos la Biblia en el Salmo 19. Salmo 19. Vamos a estar meditando sobre los beneficios de la palabra del Señor, la exhortación que la palabra trae a nuestra vida, el consejo del Altísimo para edificación de nuestra vida y para nuestro bien. Amén. Un saludo a todas las personas que van a escuchar o están escuchando este mensaje a través de la internet. Esta semana estamos saliendo ya con este mensaje para las naciones. Que Dios les bendiga a todos los oyentes en los diferentes países. Dice la palabra del Señor, versículo 7 del capítulo 19 del libro de los Salmos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te doy gracias por esta tu palabra y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo sea revelando la sabiduría que contiene para nuestra vida, para preservar la vida de nuestra alma, oh Dios. Y Señor, recibe toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación, porque esta es tu palabra, Señor, para nuestra vida. Amén. Aquí encontramos en este salmo los beneficios de la palabra de Dios. Dentro de los beneficios que nos trae la palabra del Señor dice: convierte el alma. Convierte el alma. O sea, cambia el camino. Dice la palabra: deje el hombre inicuo sus pensamientos. O sea, la palabra del Señor transforma nuestra manera de pensar y por lo tanto nuestra manera de obrar. La palabra del Señor hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. Todos estos son beneficios que obtenemos de la palabra del Señor. Qué bueno tener luz en nuestro camino. Lámpara es a nuestros pies la palabra del Señor, lumbrera en nuestro camino. Amén. Esta palabra, hermanos, nos enseña que los mandamientos del Señor son rectos y que traen alegría al corazón. Esta palabra, hermanos, nos libra de errores, pero también nos amonesta. Nos preserva de soberbias, dice la palabra. Y también hace que nosotros seamos íntegros en nuestro corazón. ¿Qué es la integridad? La integridad es cuando hay tres elementos que coinciden, que están de acuerdo. Integridad es cuando lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos concuerda.
porque no hay integridad cuando muchas veces se piensa una cosa y se hace otra. No hay integridad cuando pensamos una cosa y hablamos otra. Pero la palabra del Señor trae ese beneficio de que nos hace íntegros. Es decir, lo que pensamos, decimos y hacemos concuerda. Todo está de acuerdo. Amén. La palabra del Señor dice que nos preserve a las soberbias. A veces nos llenamos de orgullo, pero la palabra del Señor nos pone en una situación adecuada. Amén. La palabra del Señor dice que nadie piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que tenga un concepto adecuado, que piense de sí con cordura. Y eso es sabiduría que nos trae la palabra del Señor. Cuando estamos meditando en la palabra, pues esta palabra del Señor entra en nuestro corazón y necesariamente tiene que ponerse en nuestros labios. Por lo tanto, esta petición que hace el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, es una respuesta o un resultado más bien del efecto que produce la palabra en nuestra vida. Solamente nuestros labios estarán limpios si nosotros meditamos continuamente en la palabra del Señor. Aquí encontramos entonces, hermanos, beneficios. La palabra del Señor convierte nuestra alma, nos hace sabios, nos alegra el corazón, alumbra nuestros ojos. Amén. Nosotros debemos desear la palabra de Dios, leerla cada día, porque dice que es más preciada que el oro. Y esta palabra, hermanos, también la encontramos en Proverbios capítulo 1. Si vamos al libro de Proverbios y escuchamos al Espíritu Santo hablando a través de Salomón, tenemos una invitación clara para que nosotros andemos siguiendo el consejo de la palabra. Aquí también encontramos los beneficios de la palabra. Proverbios 1:2 dice que la palabra del Señor es útil para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Razones prudentes. A veces tenemos razones, pero no son razones prudentes, son razones obstinadas, aún razones necias. Pensamos que tenemos la razón y estamos en un equívoco. Pero la palabra del Señor dice que nos ayuda para entender, para conocer razones prudentes, razones sabias, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Dios desea que nosotros andemos en un camino de justicia, de juicio y equidad. Y el elemento que Dios nos da para que esto sea posible es su palabra. Dice que otro de los beneficios de la palabra de Dios es para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Mire cuánta necesidad tiene la juventud de hoy de la palabra de Dios, porque muchos jóvenes han tomado un camino de locura, hacen cosas que no se imaginan todo el daño que va a traer a sus vidas en el futuro. Sin embargo, se meten por esos caminos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Así que este es un beneficio extraordinario para los adolescentes, para los jóvenes, porque les da inteligencia y cordura. ¿Y saben qué es la inteligencia? Inteligencia es apartarse del mal. La inteligencia es apartarse del mal. Y la palabra del Señor trae esa inteligencia
a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos. Dice también la palabra que oirá el sabio y aumentará el saber. Nunca sobra la palabra. Entre más conozcamos, más sabiduría tendremos. Y el entendido adquirirá consejo. Qué bueno es poder dar un consejo, o que la gente busque un consejo de nosotros. Y ese consejo será un consejo sabio si está fundamentado en la palabra. Amén. También dice que otro de los beneficios es para entender proverbio y declaración. Hay muchos proverbios que sabe la gente. Muchos proverbios populares. Pero qué bueno conocer nosotros proverbios con sabiduría divina. Amén. Los proverbios de la palabra del Señor. Los proverbios siempre tienen una sabiduría, ya sea popular o en este caso que nos referimos a la palabra, es una sabiduría que viene de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Todos los que estamos en este camino y que somos temerosos de Dios, somos sabios. Amén. Ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Y somos inteligentes si nos apartamos del mal, porque el temor de Dios es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. La palabra, hermanos, nos amonesta. Aquí en el Proverbios capítulo 1, nos amonesta en cuanto a las amistades, en cuanto a las alianzas, en cuanto a hacer negocios con personas que no tienen esta misma vida espiritual, que no tienen el temor de Dios en sus corazones. Nos amonesta también en cuanto a los fines de nuestra vida, a nuestros propósitos. Dice la palabra aquí, hijo mío, versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Los pecadores, por lo general en su corazón está el engaño. No consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hay muchos negocios ilícitos. Hay muchos negocios que prometen a la gente enriquecerse. Y muchos siguen estos caminos. Muchos tienen un afán de enriquecerse rápidamente. Y hacen alianza o se meten en negocios que no son lícitos. Pero la palabra del Señor nos está diciendo, no hagas alianza con ellos. No consientas que sus invitaciones, las invitaciones para hacer alianza con la gente que no tiene temor de Dios en su corazón, no dejemos que esas invitaciones entren en nuestro corazón. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que he dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. En Colombia tenemos una historia de narcotraficantes que sabemos todos por lo general han terminado muertos o en una cárcel en los Estados Unidos.
la codicia del dinero. Y eso no falla. Todo el que sigue estos caminos tarde o temprano cae en su propia red. Pero la palabra nos amonesta, hermanos, sobre esto. También la palabra del Señor nos dice que no despreciemos. Hay personas que desprecian esta palabra. Muchísima gente la desprecia. Notemos que el versículo 7, la parte B, dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es una insensatez despreciar la sabiduría y la enseñanza. Y el versículo 20 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. La sabiduría está clamando. La palabra del Señor clama para que nosotros la leamos cada día, para que le prestemos atención. Amén. Y es insensatez no hacerle caso. Dice que clama en los principales lugares de reunión. Aquí estamos proclamando una palabra de sabiduría. Amén. Este es un lugar principal de reunión en nuestra ciudad. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Esos son los términos en que la palabra habla acerca de aquellos que toman en poco la palabra de Dios. Yo he hablado con personas que en un momento dado conocieron la palabra, y habiendo oído la palabra, sin embargo, le prestaron poca atención. Y hay otros que en un principio comienzan a leer la palabra todos los días, se deleitan en ella, pero luego van perdiendo el amor por la palabra, el amor por el Señor, y se van enfriando y terminan muchas veces dejando la palabra y dejando el camino del Señor. Hace unos días hablaba con un hombre que me decía: yo conocí del Señor, conocí la palabra hace años, pero no permanecí. ¿Y en qué condición viene ahora? Pues dice: yo desperdicié muchos años de mi vida. Y ahora tengo problemas y no tengo paz en mi alma. Por eso la palabra del Señor, versículo 23, dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Gloria a Dios. Por último, la palabra, hermanos, nos muestra las consecuencias de rechazar la palabra. Consecuencias de rechazar la palabra. Dice el versículo 24: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad. Notemos, una consecuencia es la calamidad. El que escucha la palabra y se aleja, no la oye, es insensato y la calamidad le va a alcanzar. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¿Sabe que esa es una realidad? Salmo 107, versículo bueno, ya lo busco. Salmo 107 habla acerca de situaciones que llevaron a la gente aún a la cárcel. Dice
107:10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Por qué razón? Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. O sea, es terriblemente malo dejar la palabra de Dios. También dice el versículo 17 del Salmo: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Son consecuencias, hermanos, de dejar la palabra de Dios, de no prestarle atención. Bueno, continuamos aquí en Proverbios. Y hermanos, hay un tiempo para algunos, como en el Salmo 107, hay algunos que estando en esa situación de sombra de muerte, aún de enfermedad, de estar al borde del sepulcro porque han sido rebeldes a las palabras de Dios, sin embargo se arrepienten y alcanzan un tiempo de gracia, pero hay otros que no lo alcanzan, o sea, es demasiado tarde, o no tienen la oportunidad de volver. Aquí habla acerca de algunos que no tienen esa oportunidad. Dice: entonces me llamarán y no responderé. Versículo 28. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por eso, es decir, a veces la gente toma en juego el andar en el camino de Dios. No lo toman con seriedad. Pero es necesario que le prestemos atención a Dios, amén. Dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría, versículo 29, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Hay gente que se aparta de Dios y prospera. Y quizás algunos de ustedes dicen: aquella persona en un tiempo iba a la iglesia, ahora no está, ahora anda en deleites, anda en placeres, tiene mucho dinero. Pero eso es parte de la película. El Salmo 73 nos dice que solamente eso es una parte de la película. Porque vendrá el tiempo, hermanos, en que dice la palabra, y el salmista lo pone con admiración, y dice: ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Ese es el final de la película. Es lo que muchas veces nosotros no vemos. A veces nos dejamos llevar de pensamientos, de meternos en negocios de dinero fácil, cosas así, con el fin de prosperar. Pero hermanos, eso con el tiempo traerá su fruto y será ruina. Amén. El Señor Jesús dijo que aquel que oye la palabra del Señor, que oye sus palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, y aunque vengan lluvias, y aunque soplen vientos, y aunque vengan ríos y den contra aquella casa, no caerá, porque está fundada sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Amén. Y también termina Proverbios 33 diciendo: mas el que oye
Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Es una extraordinaria promesa que Dios nos da. El que me oyere, el que le preste atención a la palabra de Dios. Hermanos, debemos prestarle atención, leer la palabra cada día, dejar que Dios nos hable a través de esa palabra, porque eso nos hará sabios, amén. Todos los beneficios que hemos mencionado ahí vendrán a nosotros. Preservará nuestro pie de soberbias, serán gratos los dichos de nuestra boca, será agradable la meditación de nuestro corazón delante de Dios, si la palabra del Señor está en nuestra vida, amén. Y por último, como dice Apocalipsis, hay un versículo ahí en Apocalipsis 3:20 que habla acerca de guardar la palabra. 3:20 no, sino ese es otro. Ya lo busco. Es una promesa hermosa que nos habla acerca de que los que oímos la palabra, siempre habrá una puerta abierta para nosotros, amén. Dice Apocalipsis 3:8: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, amén. Una puerta abierta, hermanos, siempre habrá puerta abierta para los que andamos en la palabra del Señor, amén. Y la invitación que nos hace el Espíritu Santo en esta mañana es a que nosotros cada día abramos la Biblia, dejemos que Dios nos hable, amén. O sea, abre la Biblia con la expectativa, con esa expectación de que Dios te va a hablar, y efectivamente Dios te va a hablar, amén. Recibirás consejo en muchas situaciones que tienes que tomar decisiones. Ahí encontrarás a Dios hablándote a través de la palabra, amén. Así que, hermanos, esta es la palabra que el Señor nos da en esta mañana. Meditemos en ella, pero sobre todo, vivamos esta palabra. Andemos siempre en el camino del Señor, ya que hemos sido bendecidos grandemente con esta gracia de conocer a Cristo, que es la palabra viva. Sigamos adelante, amén. Jamás dejemos que nuestro corazón se enfríe y que resultemos lejos. Les digo, es triste cuando alguien regresa después de años, pues una alegría que regrese, pero es triste la condición en que muchos regresan por haberse apartado del Señor. No tomes jamás ese camino, porque como hemos leído, ellos de pronto han tenido esa oportunidad, pero otros no la van a tener. Entonces, hermanos, siempre firmes en el camino del Señor, amén. Les invito a estar en pie, vamos a orar. Démosle gracias a Dios. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Los que tienen ese amor por la palabra, denle gracias a Dios y que ese amor aumente, amén. Padre, muchísimas gracias te damos por esta gracia maravillosa que nos has concedido de conocer tu palabra, bendito Dios. Padre, nosotros queremos cada día aumentar el saber. Queremos abrir las páginas de tu santo libro cada día para que tú nos hables, oh Dios. Padre Santo, queremos abrir el libro de los Salmos y encontrar, Señor, guía para alabarte. Sí, bendito Dios, razones por las cuales exaltar tu nombre.
Señor, y bendecirte cada día y amarte, Señor. Señor, que tu palabra esté siempre en nuestra boca, para que los dichos de nuestra boca sean gratos. Padre, para que la meditación de nuestro corazón sea agradable delante de ti, Señor. Padre, perdónanos, porque a veces hemos descuidado la lectura de tu palabra y nuestro corazón se ha venido enfriando, Señor. Y a veces pasan días en que no leemos la palabra. Señor, perdónanos. Queremos que tu Espíritu Santo despierte ahora en nuestro corazón un amor por tu palabra, un amor, Señor, para buscar tu presencia, Señor, y que nuestro corazón con humildad se incline para obedecer en el nombre precioso de Jesús. Padre, yo te pido que tú bendigas a este tu pueblo con salud, que no haya en medio de tu pueblo enfermedad, oh Dios, porque Cristo cargó toda enfermedad y toda dolencia. Y Padre, yo te pido que tú bendigas a este pueblo también en el trabajo de sus manos. Señor, prospera a este tu pueblo, Dios, en sus profesiones, en sus oficios, en sus negocios. Padre, prospera a este tu pueblo, Dios. Padre, porque esta es una casa de bendición, porque aquí, Señor, tú derramas bendición y vida eterna. Te damos gracias, bendito Dios. Aleluya, Señor. Padre, guarda a nuestros hijos, guarda a los adolescentes, a los niños. Señor, que ellos vayan aprendiendo la palabra en las casas de sus padres, escuchen la lectura de tu palabra, oh Dios, para que sean guardados de todo mal camino, de amistades que no les convienen. Padre, gracias por el testimonio de estos jóvenes el viernes en el bautismo que decían: damos gracias a Dios que nos ha permitido apartarnos de amistades que no nos convienen. Es el resultado, Señor, de andar en tus caminos, de meditar en tu palabra. Gracias por esos jóvenes, Señor, a quien tú has apartado del mal, porque serán como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hagan prosperará, bendito Dios. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Para mayor información, visita nuestra página web www.centrofamiliacristiana.org. Queremos orar por tus necesidades y bendecir tu vida.